Estamos en el tercer ciclo de Comunicándonos de agroempresario.com. Esta producción lo que busca es insertar los conceptos de la bioeconomía con una visión de desarrollo territorial federal, de inclusión en los mercados mundiales. En esta oportunidad tenemos la posibilidad de conversar acerca de una de las grandes potencias de la Argentina, que es la cadena de la carne, ¿no es cierto? Y representantes de productores que además están haciendo el ejercicio de exportar. Contanos un poco qué es APEA, cómo funciona, qué conceptos principales hay detrás de esta organización tan interesante. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación, Fernando. Un gusto para nosotros estar acá. Y te cuento, APEA es la Asociación de Productores Exportadores Argentinos y básicamente nuclea a consorcios o grupos de productores que se integran para exportar carne. Ese es el leitmotiv de nuestra asociación. Ya cumplimos 22 años y bueno, y estamos creciendo, tenemos cada vez más grupos que se interesan en este negocio de exportación de carne, así que muy bien, más allá de las dificultades que hemos atravesado, estamos muy bien. Y están posicionados con una cuota bastante interesante, no solamente en la cuota Hilton, sino del total del comercio, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poco esa evolución y qué está pasando? Exacto, la categoría proyectos, que es la que nuclea a los grupos de productores, tiene el 10% de la cuota Hilton, que es la exportación de mayor valor que tiene Argentina, y en el resto de las exportaciones, o sea, el resto de los destinos, tenemos también aproximadamente el 10% del volumen. O sea, el 10% del total del comercio de carnes de Argentina hoy está en manos de los consorcios de los productores. ¿Por qué es importante que los productores participen y tengan esta participación? Bueno, esto es una cosa que viene de muchos años. Yo me acuerdo en la facultad estudiaba sobre la integración horizontal y la integración vertical, que para mí era una cuestión teórica. Y bueno, después con el tiempo me tocó ser protagonista de esto, que es justamente que varios productores se unan para tener más volumen, para tener un mejor posicionamiento, para compartir sus habilidades, o en este caso sus producciones, que son básicamente categorías de novillos y de vacas para exportar, y la integración vertical con la industria, que también es un desafío. O sea, todos los grupos de productores trabajamos en algún frigorífico, hacemos nuestras producciones a fazón, y eso nos ha obligado a abrir la puerta y derribar alguna pared que teníamos respecto a la industria, ¿no? Con muchos preconceptos y con muchas desconfianzas. Pero después de tantos años puedo decir que funciona lo que aprendí, ¿no? La integración vertical y horizontal. Usan las dos, ¿no es cierto? La En este horizontal caso, entre el productor y la vertical para agregar valor, ¿no? seríamos un caso de estudio para algún curso de integraciones. Sí, un caso para estudios de agronegocios muy claro. Exacto, bueno, ya así, te di ¿no una es cierto? idea para... Sí, sí. Nosotros usábamos un caso, en mi caso yo vengo de la academia, he hecho toda mi carrera en la Facultad de Agronomía de la UBA y justamente teníamos un caso que analizaba este tipo de situación. No el caso específico de APEA, pero semejante como forma de encarar un negocio en temas de carne, ¿cierto? Y también se utilizaba para ejemplificar con las restricciones que a veces generan estas cuestiones que muchas veces no son directas, por ahí la carga impositiva o alguna otra característica terminaba generando una dificultad, ¿no? ¿Cómo estás viendo la actualidad del negocio de la carne en la Argentina? ¿Qué está pasando? Estamos frente a un cambio bastante profundo, un cambio de paradigma, diría yo, porque después de muchos años de funcionar con un sistema que yo lo podría caracterizar como un sistema plagado de dificultades externas, de contratiempos, de restricciones a veces impuestas por el mismo gobierno, pero con el aliciente de la inflación y de la devaluación permanente de la moneda, que nos permitía funcionar. O sea, de alguna forma todos nos fuimos adaptando a que, a pesar de las adversidades, como digo, con la inflación que licuaba costos y con el permanente acomodamiento de la moneda, teniendo un producto que se exporta y que está linkeado al dólar, teníamos posibilidades de desarrollarnos. Desde hace unos meses en Argentina cambió mucho y entre otras cosas nos vemos con que nos han sacado muchas de las restricciones. En ese sentido hemos avanzado muchísimo porque ya no tenemos cupos, no tenemos obligación de tener encajes, no tenemos cortes prohibidos y todas esas cosas ridículas. ¿En serio pasó esas cosas? Sí, creo que hubo alguien que lo hizo, algún ex funcionario. Sí. Así que bueno, eso lo rescatamos como algo muy positivo que nos facilitó la tarea. Pero por otro lado, el desafío que tenemos ahora es que no podemos especular con que todo se acomoda con el tipo de cambio, sino que venimos con un tipo de cambio anclado a este 2% mensual
y con una inflación que ahora está frenada, pero que en los primeros meses de este año fue muy importante. Y eso nos ha interpelado respecto a todo lo que hay que hacer tranqueras adentro, digo, tanto en el campo como en la parte industrial, para adecuarnos, para tener mejores procesos, para ver ineficiencias y para detectar cosas que antes no las veíamos, y no es que no las queríamos ver, sino que la dinámica era otra. La dinámica era tratar de sobrevivir frente a esas adversidades y la parte financiera, que era lo que nos movía a poder seguir sobreviviendo. Con todo eso mucho más calmo, tenemos que ahora que enfrentarnos con esto que es nuevo, por lo menos no ha ocurrido en los últimos 20, 25 años en Argentina, sacando periodos muy cortos. Así que ese es el desafío que tenemos por delante. Es un desafío complejo, ¿no es cierto? Porque, bueno, sin inflación, esa sintonía fina va a tener que ser ejercida de forma importante y además en el contexto de la carne que ha tenido una situación donde los precios internos no han acompañado la inflación general, ¿no? Ha sido más bien un ancla de inflación. Sí, la hacienda en términos respecto a la inflación está atrasada. O sea, sabemos que el consumo interno está afectado por un problema de poder adquisitivo general de la población y eso no creo que se revierta en el corto plazo. Y por otro lado también los precios internacionales hasta hace un mes han venido muy, muy en baja, con lo cual se dio un combo bastante importante de poco consumo interno, mucha exportación pero a bajos precios y tipo de cambio atrasado, ¿no? Ese es el combo que tuvimos que afrontar. Sí, sin embargo, uno ve cierto entusiasmo, ¿no? en la posibilidad futura de la ganadería vacuna argentina. Sí, yo creo que es una sensación de no querer bajarse de algo que todos percibimos que en algún momento va a realmente explotar y va a haber un boom ganadero, exportaciones y hacia allá vamos. Pero bueno, estamos atravesando un proceso donde todavía no está todo tan claro. Estar conectado con los mercados internacionales, como es el caso de los consorcios de exportación, hace que necesariamente haya una visión acerca de qué está pensando el consumidor global, qué está pasando con la demanda, cuáles son las características de la demanda de los productos. ¿Qué estás viendo? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Hay una tendencia que se viene acentuando, yo diría en los últimos 10 o 15 años, que es en el tema de la carne, el marketing y la demanda de los consumidores está de cierta manera disociada del producto en sí mismo. O sea, cuando uno quiere exportar carne ya no habla tanto de la terneza, el sabor, la jugosidad o el color, o que tiene el porcentaje de grasa exacto. Eso en los mercados de calidad ya se da por sentado. Y ahí empiezan a tallar otros factores que no están tan relacionados con el producto, sino con la forma de producirlo. Y aquí se empieza a hablar de sustentabilidad, de huella de carbono, bienestar animal, comercio justo. Son conceptos que, te digo, hace 15 años prácticamente no existían y ahora, bueno, tuve la posibilidad de estar hace poco en la Feria Cial en Francia y recorriendo los stands de los países competidores de Argentina que están en un mismo pabellón, veía y miraba lo que ellos están ofreciendo y todo gira en torno a estos conceptos. Y eso es muy interesante porque eso responde a una demanda de sus consumidores. O sea, no lo hacen porque alguien inventó, vamos a hablar de bienestar animal, sino porque evidentemente de atrás hacia adelante se está inculcando esa idea y bueno, la respuesta que tienen que dar los exportadores o los comercializadores es dar certeza respecto a estos puntos. Y eso es trazabilidad y certificación. Absolutamente. Y en Argentina algunos cuestionan cuando uno quiere hacer estas cosas, ¿no? Incluso los productores, ¿no? ¿Cuál es la visión de ustedes? Sí, llama la atención que haya cuestionamientos, porque creo que es como resistirse a los cambios a los que ya estamos asistiendo y en otros aspectos no tenemos esa resistencia, porque creo que todo el mundo usa celular, todo el mundo se adapta a las tecnologías y sin embargo en algunas cuestiones pareciera que queremos quedarnos un poco anclados en el pasado. Pero no hay que tenerle miedo, son tecnologías que hay que aplicarlas. Por supuesto que hay que discutir cuál es el mejor sistema de identificación, por supuesto que hay que tratar de que sea lo más barato posible, lo más accesible, que no sea el negocio para unos pocos, eso está descontado. Pero también entiendo que cuando salen certificaciones tenemos que verlos desde el lado positivo y pensar qué vamos a ofrecer y no estar pensando que es un negocio para alguien y que yo no necesito ser certificado. Esa visión me parece que es antigua y creo que todos tenemos que trabajar para que cada vez más productores la adopten. Si encima tenemos algunas características de los propios sistemas productivos argentinos que cuando los medís te dan valores muy interesantes en términos de
mostrar frente a estas variables ambientales que otros están exigiendo, ¿no? Absolutamente. Creo que ni siquiera hay que hacer demasiados cambios. Lo que hay que hacer es medir y mostrar. es medir, demostrar y aceptar ser certificados y eso usarlo como una herramienta a favor, no como una traba, sino como un elemento que nos va a permitir diferenciarnos y de última acceder a los mercados del futuro. Ahí cuando recorrías Cial, que veías estas cosas, ¿no? O sea, ¿qué énfasis ponen estos otros países o países que no hay que ir muy lejos, ¿no? Seguramente Brasil, Uruguay está mostrando cosas y otros países cercanos lo mismo, ¿no? ¿Cómo están jugando ellos? Sí, estamos todos en la misma tendencia. Cuando vos ves los stands de estos países, ya no hay, por supuesto, medias reses y casi no se ven muchos animales. Se ve mucho pasto, se ven familias, se ve gente que está contenta. La parte de ilustración. La parte lúdica, sí, claro, de la parte lúdica de la producción y se habla de un mensaje de consuma carne con tranquilidad de conciencia, que nosotros trabajamos para que usted pueda seguir comiendo carne. Y ese es un mensaje subliminal, porque frente a todo el bombardeo que hay en contra de la carne y frente a la, entre comillas, culpa que le puede dar a alguien consumir carne, estos mensajes vienen a neutralizar eso y a decirle usted coma carne que nosotros le vamos a producir para que usted esté tranquilo porque nosotros no contaminamos, tenemos huella positiva, tratamos bien a los animales, etc. Eso en los consorcios, ¿qué tan internalizado está este concepto que vos estás transmitiendo? Esto es parte de nuestro día a día porque nosotros estamos muy en contacto con los importadores. Al ser grupos más chicos, en general vamos a importadores más chicos o directamente a restaurantes digamos, tratando de salir de lo que son los grandes brokers en el caso de Europa. Eso nos da un feedback muy, muy fluido y todo el tiempo estamos recibiendo este tipo de comentarios, con lo cual estamos en esa problemática, ¿no? De tratar de demostrar que nosotros podemos cumplir con estos requisitos. ¿Y los destinos de lo que están produciendo son semejantes a la media del resto del negocio ganadero, o sea, con una preeminencia tan fuerte de China, o es distinto el esquema que tienen de destinos respecto a la media nacional? No, en los volúmenes es similar, porque digamos, todos los que exportan cuota Hilton o cuota Estados Unidos, con el resto de los cortes se manda mucho a China, también al mercado interno, se manda a Brasil, también Israel, que ha crecido bastante en los últimos años, y algunos nichos de mercados, pero la composición es muy similar a nivel país que a nivel grupos. Hacen vaca, por ejemplo, para China también. Algunos grupos también, algunos grupos más grandes o que están más integrados, además de hacer calidad, están haciendo volumen para China. Pero déjame decirte que cuando hablamos de China, también hay que empezar a pensar en calidad, porque es una tendencia que también la venimos viendo. Yo estuve el año pasado en China y ahora en la feria que acaba de terminar estuvieron algunos grupos de APEA y me transmiten que cada vez es más el pedido de carne de calidad con marbling por parte de los chinos. O sea, hay un gran volumen de carne de poca calidad tipo manufactura, pero hay una incipiente demanda que es abastecida por Australia y Estados Unidos, pero que en la medida que nosotros podamos ofertar ese producto, ahí tenemos también un espacio y una oportunidad. Es un mercado nuevo, relativamente nuevo, ¿no? Hasta hace una década prácticamente el consumo era todo congelado, lo que venía de importación de China, ¿no? Y están apareciendo estas oportunidades que, si son como el crecimiento de otras, de productos de elite, va a ser muy grande la demanda en muy poco tiempo, ¿no? Sí, sí, y aparte son tal la cantidad de habitantes con que incrementen 1 o 2 kilos su consumo, creo que no alcanza toda la carne de calidad del mundo para abastecerlo. Alguna vez hice la cuenta y el total de las exportaciones de Argentina más o menos 3 hamburguesas por chino. Ese es el número. O sea, cada hamburguesa que más que se coman es un tercio de aumento de las exportaciones de Argentina. Sí, los números se nos salen de escala, porque para nuestra sí, cabeza que está formateada de un tamaño, cuando vas a China es otra escala, como si fuera otro mundo. Bueno, has planteado cuestiones que tienen que ver con la interna de los productores, las necesidades de determinadas cuestiones, algunas cuestiones externas como el tema de las regulaciones a nivel nacional. ¿Qué otra cosa te parece que habría que generar para que todo este potencial que tiene la ganadería argentina, que podría crecer fuertemente en términos de exportaciones, realmente se manifieste en su totalidad? Un tema que creo que hemos descuidado durante muchos años
es el de las negociaciones bilaterales o con bloques para acceder a los mercados. Porque eso, superadas las trabas internas y superados los temas sanitarios, es algo que vamos a tener que enfrentar y que en algunos casos, si no lo modificamos, va a hacer que se frene esa expansión de la que estamos hablando. Te pongo un ejemplo que es el de Japón. Japón hoy nos permite exportar al sur desde el sur de la barrera del río Colorado y se está negociando para lograr apertura del resto del país. Supongamos que lo logramos en un plazo razonable, lo que va a ocurrir es que cuando vamos a exportar tenemos un arancel de acceso del 38,5%, más un flete considerable porque estamos del otro lado del mundo. Y en el caso de Australia y Nueva Zelanda, que están muy cerca geográficamente de Japón, pagan el 12% y ya tienen acuerdos para irlo reduciendo en un par de años. Entonces, esas cuestiones ya tenemos que empezar hoy, en paralelo a la negociación sanitaria y todos los temas de aftosa y de trazabilidad, porque si no nos va a ocurrir esto, que vamos a abrir los mercados y después va a ser muy dificultoso. Lo último que me tocó hacer como secretario fue justamente ir a China, Japón y Corea por estos temas, ¿no es cierto? En Japón, hacía 4 años que estaba dormida la tramitación para avanzar en la posibilidad de exportar carne de la zona de libre aftosa con vacunación, y con el antecedente que ellos están importando de Uruguay, que Uruguay tiene la misma categoría que nosotros. ¿Cierto? Argentina había dormido ese expediente. Bueno, nosotros hicimos una impugnación a la Organización Mundial de Comercio, a Japón, cosa que nunca había ocurrido, por este tema, y hacía más de una década que nadie iba a Corea para poder habilitar el tema de las exportaciones. Corea tiene el mismo comportamiento que Japón, en el sentido de que es carne sin vacunación, libre aftosa sin vacunación, pero está abierta el resto de la negociación para justamente poder abrir un mercado muy importante, porque cuando vos ves las importaciones de estos dos países, Japón y Corea, son relevantes, ¿no es cierto? Después está el tema de los aranceles, ¿no es cierto? Y eso necesitamos que Argentina tenga una estrategia no solo para la carne, sino en general comercial de apertura, de intercambio. Sabemos que si vos querés que el otro te abra, vos le tenés que abrir a otro, bueno, pero eso es parte de la negociación, y entonces ahí es donde hay que trabajar, ¿no? Sí, te digo, ese es el tema donde creo que también tenemos que hacer un cambio como país, porque es bastante común escuchar el discurso de que nos tienen que dejar entrar nuestros productos, pero después, cuando llega el momento de importar, aparecen todos los proteccionismos habidos y por haber, las defensas de distintos sectores que con mayor o menor razón levantan la mano, y ahí es donde se traban las cosas, porque como bien dijiste, si queremos vender, tenemos que sentarnos y decirles, vamos a venderles esto, ¿qué nos quieren vender ustedes? Sí, por supuesto. No hay otra forma. No. El comercio hace 4 siglos, o 5 siglos, o 20 siglos, es así. Siempre fue así, no, y, bueno, y forma parte de la propia lógica del comercio, ¿no es cierto? Así es. Bueno, para cerrar, ¿qué mensaje le querés dar a la comunidad en términos del futuro de la ganadería de la Argentina, de APEA como tal, y para el conjunto también de los consumidores argentinos que siguen siendo los que per cápita consumen más carne de vacuna en el mundo? Bajó el número, pero estamos entre 47 o algo parecido a eso, y el que nos sigue, que es Uruguay, está más lejos, y todos los demás, la media global, no sé si llegan a 10, ¿no? Ese es el número. Sí, Argentina tiene un consumo altísimo de carne vacuna, a pesar de que ha disminuido, y si lo tomamos en términos de proteínas, es de los más altos del mundo. Sí. Así que en ese sentido estamos cubiertos por muchos años y no va a haber ningún problema de abastecimiento. Mi mensaje sería que todos los que estamos involucrados en esta cadena apostemos fundamentalmente a aumentar la producción, porque tenemos un producto que realmente es bueno, que es reconocido, que tiene historia, que tiene trayectoria, que en el mundo se habla de la carne argentina, a pesar de todos los disparates que hemos vivido y a pesar de muchas idas y vueltas. Uno cuando viaja o cuando se contacta con importadores se da cuenta de cómo se valora la carne argentina. Entonces lo que tenemos que hacer es salir del estancamiento productivo, o sea, duplicar, triplicar o lo que se pueda el volumen primero, y en ese sentido cuando lo logremos vamos a poder exportar mucho más, vamos a poder abastecer el mercado interno sin problemas, con precios razonables para que todo el mundo pueda comer nuestra carne, y eso va a redundar en tener un sector fuerte, competitivo, y si lo que necesitamos es generar divisas, creo que es uno de los sectores que está destinado a hacerlo.
Y además lo hacemos cuidando el ambiente, con la menor huella ambiental, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Así que bueno, me parece un buen resumen lo que nos estás haciendo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, como comenzamos diciendo, esta visión de la bioeconomía, el desarrollo federal, está muy conectada con lo de APEA, ¿no es cierto? Que no solamente producen ganado, sino que además, tal como dijo, se integran verticalmente para acceder a los mercados, y al acceder a los mercados se entiende la lógica de la demanda y las necesidades de vincularse con esos mercados haciendo las cosas que esos consumidores están requiriendo. Bueno, seguimos entonces con nuestro ciclo Comunicándonos de agroempresario.com.